Vamos a empezar nuestro seminario. Pues sería como el seminario inaugural de esta temporada. Que planeamos la nueva mesa directiva del Instituto Avanzado de Cosmología. Planeamos que empezar con regularidad de nuevo estos seminarios. Van a ser todos los martes cada 15 días. Más bien, entonces no es todos los martes. Cada un martes sí y un martes no, a la 1 de la tarde. Y esperamos que también algunos de estos seminarios, además de ser aquí en el Instituto de Física, también haya en Ciencias Físicas en Cuernavaca o en el CIMBESTAB, ¿no? Y pues, si no les llegan los correos, me dicen para que los agregue a la lista de correos, ¿no? Y bueno, nuestro primer seminario va a ser con Marcos García, que es investigador de aquí del Instituto de Física. Eh, Él cursó su licenciatura aquí en la UNAM y luego hizo un doctorado en ciencias nucleares y otro en la Universidad de Minnesota. Y además tiene postdocs en Italia, España y Estados Unidos. Y sus intereses científicos incluyen pues, la relación entre física de partículas y cosmología, por ejemplo, extensiones del modelo estándar en los que se pueda incluir la inflación, producción de materia oscura y entre otras, que pues el día de hoy nos hablará de recalentamiento después de inflación. Muy bien, gracias por la introducción y por la invitación. Seguro es que en español, ¿verdad? Sí. Okay, bueno, muy bien. Entonces, la plática en español, pues las diapositivas están en inglés, ni modo. Entonces, sí, este es el título de mi plática. Básicamente lo que quiero hablar es cómo es que el recalentamiento postinflacionario puede ser completado cuando tenemos presencia de producción resonante de partículas durante este recalentamiento, la cual puede fragmentar el condensado del campo escalar que es responsable precisamente de la inflación. Y bueno, este es un trabajo que continúa. Nuestro primer artículo lo escribimos en colaboración con Matías Pierre, que está en DESI, el segundo con Keith Oliver, Minnesota, y luego ya Mambry, Matthew Gross, Ye-Yun, los tres en París, Matías Pierre. Y bien importante aquí, el que sigue es con mi estudiante Ali Pereira de aquí de la Facultad de Ciencias. Muy bien. A ver si funciona. Creo que no. Sí, ahí está. Entonces, voy a comenzar por mostrar, digamos, hablar un poquito en forma de caricaturas bueno, dar una introducción sobre la inflación. Entonces, esencialmente la motivación detrás de esta diapositiva es esencialmente hablar un poco de las características principales de esta inflación, la cual, bueno, me imagino que la mayoría han escuchado de ella, corresponde a una época hipotética en el universo temprano, durante la cual el universo crecería en tamaño de manera exponencialmente acelerada, y es una época que ocurre esencialmente inmediatamente después del Big Bang. Recurrimos usualmente a este paradigma, digamos, para tratar de resolver algunos de los problemas clásicos de condiciones iniciales que aquejan la imagen estándar, el modelo estándar de la cosmología de Big Bang. Entre los problemas que se mencionan y se discuten, podemos resaltar, por ejemplo, el llamado problema del horizonte, el cual está relacionado con el hecho de que el radio de causalidad alrededor de un punto de un observador depende no solamente de la velocidad de la luz, que es finita, de la edad del universo, que también es finita, sino que depende también de la razón de expansión del universo. En bueno, en un modelo cosmológico estándar, digamos en un universo dominado por materia o por radiación, el tamaño de este horizonte crece linealmente con el tiempo, y eso es un problema cuando lo relacionamos con las características que se observan en este fondo cósmico de microondas que podemos ver en el cielo, ¿no? Entonces, el hecho de que el radio de causalidad crezca linealmente en el tiempo supone que, bueno, más bien nos diría que dos puntos que están diametralmente opuestos en este
fondo de microondas no pudieron haber estado en contacto causal durante la época de recombinación, que es precisamente la época en la cual el fondo cósmico de microondas se produce, digamos. Hecho que está en conflicto con la observación de que esencialmente todo el fondo de microondas, todo el cielo se encuentra a la misma temperatura, ¿no? Este es un problema de causalidad. Um, en el paradigma inflacionario, este problema no es realmente un problema porque, debido a la expansión exponencial, exponencialmente rápida, esencialmente todo nuestro universo pudo haber cabido en un pequeñito parche causalmente conectado inicialmente, el cual habría sido inflado, expandido exponencialmente rápido y dado lugar al universo que observamos ahora. Entonces, suficientemente temprano, todo pudo haber estado en contacto causal. Ahora bien, la que es quizá la forma más económica de dar origen a la inflación consiste en proponer la existencia de un campo escalar neutro, que voy a denotar aquí, perdón, por phi, que llamamos inflatón, el cual rodaría colina abajo sobre un potencial suficientemente plano, iniciando suficientemente lejos del mínimo de este potencial. ¿Ok? Entonces, si estas características se cumplen y la inflación puede comenzar, muy pronto la métrica del universo adquiere la forma estándar de Friedman, Robertson y Walker en su versión espacialmente plana, que es la que estoy mostrando aquí, donde esta función ADT es conocida como el factor de escala, parametriza esencialmente el tamaño espacial de nuestro universo, y la dinámica a nivel de fondo, es decir, espacialmente homogénea, puede describirse en términos bastante simples, es prácticamente un problema de mecánica, porque el movimiento del campo inflatón va a estar dado por la solución de la ecuación de Klein-Gordon en su versión espacialmente homogénea, que es esencialmente la segunda ley de Newton, con un término de fricción que es proporcional a este parámetro h, que es el parámetro de Hubble, el cual se define como esta derivada logarítmica del factor de escala respecto del tiempo cósmico, nos da la razón de expansión del universo. A su vez, a través de las ecuaciones de Einstein, podemos relacionar esta razón de expansión con la densidad de energía del campo, la cual está dada simplemente por la suma de su energía cinética y de su energía potencial. Mientras que la densidad de presión está dada por la diferencia de las dos energías. ¿Okay? Entonces, digamos, tan solo de observar las ecuaciones y el dibujito, uno puede ver precisamente que la expansión va a ser acelerada. Aquí arriba de la meseta, la energía potencial domina sobre la energía cinética, porque el campo rueda muy lentamente, y entonces el potencial se ve así, la energía potencial es más o menos constante, la densidad de energía total es más o menos constante, H es más o menos constante, y precisamente la solución de esta ecuación diferencial es un exponencial que crece. ¿No? Entonces ahí está la inflación. Por aquí arriba estoy mostrando precisamente el rodamiento lento del campo phi a medida que se va acercando al mínimo del potencial. Cuando el campo por fin alcanza el mínimo, la inflación termina y comienza la época de recalentamiento, durante la cual la energía almacenada en las oscilaciones coherentes del campo mientras oscila respecto de este mínimo debe ser transferida a todos los grados de libertad que llenan al universo, bueno, depende, ¿no? A los grados de libertad, digamos, por lo menos del modelo estándar. Entonces, a eso es a lo que le llamamos el recalentamiento, viene después de la inflación. Ahora bien, desde su incepción, invención en los 80, muchísimos modelos inflacionarios han sido propuestos. Afortunadamente tenemos al día de hoy una cantidad suficiente de datos observacionales para poder discriminar entre ellos y poder escoger aquellos que son compatibles con las cotas observacionales. Los datos parecen, por lo menos para modelos con un solo campo, favorecer potenciales que son cóncavos, se abren hacia abajo y no hacia arriba, y en particular los potenciales que tienen esta forma se vuelven asintóticamente planos para valores grandes del campo, parecen estar en buen acuerdo con los datos. Ahorita muestro una gráfica. Una familia en particular de dichos modelos inflacionarios corresponde a
la familia de los llamados modelos de atractor tipo T, que fueron propuestos por Kalush y Linde hace ya más de 10 años, los cuales provienen originalmente de construcciones en teorías de tipo de cuerdas, pero que pueden ser motivados en modelos de supergravedad sin escalas. No me voy a meter mucho en el detalle del DSM. La forma genérica del potencial que corresponde a estos modelos se puede escribir así. Entonces aparece una constante de acoplamiento lambda y la dependencia respecto del campo viene en la forma de una tangente hiperbólica a la potencia n. Y acá del lado izquierdo estoy mostrando, bueno, graficando 3 ejemplos para n igual a 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, hay un par de cosas aquí importantes a resaltar. La primera es que para esencialmente todo el valor de n, la forma de la meseta es prácticamente la misma y por lo tanto las predicciones inflacionarias, por lo menos a primer orden, son básicamente las mismas independientemente del valor de n, módulo, número de hijos, que ahorita voy a llegar a eso. Pero lo que realmente los hace distintos es el hecho de que cuando nos acercamos al mínimo del potencial se ven diferentes y este potencial toma la forma de una simple ley de potencias. No es phi a la n. Para n igual a 2, por ejemplo, esto correspondería a un mínimo que es cuadrático y la constante de acoplamiento lambda se puede asociar entonces a la masa del campo al cuadrado, mientras que para n mayor que 2, si el campo phi estuviera estrictamente sentado en el mínimo del potencial, tendría una masa igual a 0 y este mínimo sería más y más plano a medida que n se va haciendo cada vez más plano, ¿no? Entonces, ahí está el modelito que voy a tener en mente. Vamos. No importa. Ok. Muy bien. Entonces, eso corresponde a el modelo inflacionario. Ya les hablé de la dinámica de fondo. Algo que es muy importante, que es una característica fundamental de esta teoría inflacionaria, es el hecho de que podemos caracterizar los espectros de potencias y contrastarlos con las observaciones de las fluctuaciones que tienen un origen cuántico en el campo y en la métrica, porque estas fluctuaciones también son dinámicas, evolucionan durante esta expansión exponencialmente rápida. En modelos con un solo campo escalar podemos identificar hasta reescalamientos, esencialmente dos perturbaciones que son invariantes de norma. La primera es escalar, la cual cuando se escribe en términos de esta variable R, que es esta combinación lineal particular entre la fluctuación métrica fluctuación escalar de la métrica y la fluctuación del campo escalar, se conoce como la fluctuación de curvatura. Para ella podemos definir un espectro de potencias que estoy anotando aquí como PDR en términos de su función de correlación de dos puntos en el espacio de Fourier. Y este espectro de potencias puede ser calculado, de hecho, de manera bastante buena analíticamente, explotando el hecho de que esta fluctuación se conserva cuando el tamaño espacial de su longitud de onda se vuelve más grande que el tamaño del horizonte en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que está tratando de decir esta figurita de acá, ¿no? Las fluctuaciones no solamente oscilan durante esta expansión acelerada, sino que la expansión lo que hace es tomarlas y estirarlas de una manera tan eficiente que eventualmente su tamaño característico se vuelve más grande que este radio de causalidad instantáneo, por lo tanto pierden contacto causal consigo mismas y se congelan, se conservan. ¿Okay? Aquí hay una grafiquita, el tiempo en esta gráfica va de derecha a izquierda, entonces por acá este espectro de potencias evoluciona a medida que el tiempo pasa, aquí en cero es cuando la longitud característica de la fluctuación es del mismo tamaño que el horizonte y a partir de ese momento prácticamente su valor no cambia. ¿Okay? Entonces se dice que la fluctuación sale del horizonte y por lo tanto podemos aproximar su valor evaluándola a este momento del cruce y resulta que podemos evaluarla en términos del parámetro de Hubble a ese momento y la energía cinética del campo que está abajo. Muy bien. La otra fluctuación invariante de escala corresponde a los tensores, que son las ondas gravitacionales primordiales.
Para ellas podemos definir un espectro de potencias tensorial de manera análoga, solamente hay que tomar en cuenta los estados de polarización de la onda gravitacional. Y a primer orden en teoría de perturbaciones, no hay un estrés anisotrópico que actúe como fuente para estas ondas gravitacionales, y por lo tanto es, de hecho, más sencillo calcular su espectro de potencias, solamente depende del parámetro de Hubble al momento del cruce del horizonte. Ok, en términos de estos espectros, uno puede definir dos, bueno, más de dos, pero por lo menos dos parámetros fenomenológicamente interesantes. El primero es esta R de aquí, que nos dice qué tanta potencia hay en tensores respecto de escalares. En inglés es el tensor to scalar ratio. Y la segunda, que es importante también, es esta NS chiquita de acá, que aparece en el exponente de PDR, la inclinación escalar, que parametriza qué tan cerca o lejos está este espectro de ser invariante de escala. Es decir, si NS es igual a 1, PDR es independiente de la escala. Muy bien, entonces eso es lo que ocurre durante la inflación. Ahora, esto no quiere funcionar. Tras la inflación, el tamaño del horizonte eventualmente va a alcanzar al tamaño de la fluctuación. Aquí lo que estoy mostrando es el tamaño del horizonte comóvil de Hubble como función del el logaritmo del factor de escala. Durante la inflación, este horizonte comóvil se encoge relativo a esta fluctuación comóvil, pero eventualmente su tamaño aumenta, se vuelve del mismo tamaño que la fluctuación, y se dice entonces que la perturbación vuelve a entrar al horizonte y se convierte en ¿cómo se llaman? Perturbaciones potencialmente observables. Por ejemplo, la fluctuación de curvatura se convierte en perturbaciones de densidad, las cuales dan origen, por ejemplo, a las anisotropías de temperatura del fondo cósmico de microondas, mientras que los tensores, en principio, darían origen a fluctuaciones de polarización de tipo B, diod, en el fondo de microondas. ¿Ok? Ahora, por esta razón es bien importante saber esencialmente qué tiene que ver este momento del cruce del horizonte a tiempos posteriores con el momento del cruce del horizonte durante la inflación, porque eso nos permite mapear precisamente lo que se observa en el cielo con la dinámica primordial. Para eso necesitamos conocer entonces toda la historia de expansión del universo entre este punto y este punto de acá. Del lado derecho lo conocemos bastante bien, sabemos que en la actualidad nos encontramos en una época dominada por la energía oscura, anteriormente nos encontrábamos dominados por la materia y aún más en el pasado por la radiación, porque todas las partículas del modelo estándar eran relativistas. Mientras que del lado izquierdo podemos modelar de manera bastante buena cómo es que este horizonte común se encoge durante la inflación dado un modelo. Por lo tanto, en esta grafiquita, la incertidumbre teórica más grande que hay es la duración de este recalentamiento inflacionario. No solamente la duración, sino la naturaleza de este recalentamiento inflacionario. Usualmente estas relaciones se parametrizan en términos del número de EFOLs, que es simplemente el logaritmo del factor de escala, y esta N estrella que estoy mostrando aquí nos dice cuántos EFOLs pasan entre el momento en el que la fluctuación sale del horizonte y el final de la inflación. ¿Ok? Entonces, matemáticamente uno puede demostrar que esta cantidad de expansión depende de qué fluctuación estemos hablando, de cada estrella, depende de qué modelo inflacionario estemos poniendo, de cuántos grados de libertad existen en el universo primitivo, si solo hay modelo estándar o hay extensiones del modelo estándar, y de este logaritmo que está al final acá, que depende de la duración del recalentamiento en términos del factor de escala y de la cantidad que se diluye la densidad de energía del universo durante este recalentamiento. Entonces, esta es la incertidumbre teórica más grande que hay, y es por eso que cuando uno grafica las predicciones teóricas contra las descripciones observacionales, normalmente no aparece un puntito en la gráfica, sino una mancuerna, porque, perdón, este número de acá está en estrella, como hay un 67 que hay puros logaritmos del otro lado, normalmente cae entre 50 y 60. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy mostrando es precisamente las predicciones para
la inclinación escalar y la razón entre tensores y escalares de los modelos tipo T. Aquí esencialmente el valor de n no importa, todos caen en la misma línea, contrastadas precisamente con los datos observacionales. Entonces la invariancia de escala perfecta ya está ruled out, bueno, no importa, ruled out, ok, entonces este no es un 1, es más pequeñito que 1, y no hemos observado tensores, pero bueno, hay buenas, relativamente buenas, ok. Estos modelos T son perfectamente consistentes con las observaciones, aunque en estrellas más grandecitas son más consistentes, de alguna forma. Muy bien, ahora creo que ya hablé un chorro de inflación. La plática no se trata de inflación, la plática se trata de recalentamiento, y por lo tanto voy a pasar ahora a describir paso a paso cómo es que este recalentamiento, que otra vez repito, se encarga de convertir la energía almacenada en la oscilación del inflatón en partículas relativistas que eventualmente alcanzan equilibrio térmico y dan origen a la época de dominación por radiación, que es esencialmente el punto inicial de la imagen estándar de la cosmología. Ok, voy a ir paso a paso en el sentido de que para que pueda existir esta transmutación de energía, debe haber acoplamientos entre el sector inflacionario y el modelo estándar, por lo menos, ¿no? También puede dar origen a materia oscura, etcétera. Por ahora voy a apagar ese acoplamiento, entonces voy a suponer que solo tengo al inflatón oscilando y ya está, y me voy a olvidar también de cualquier inhomogeneidad espacial. Entonces solo voy a hablar de la evolución de estas oscilaciones y su efecto en la expansión del universo. Muy bien. Pues, ¿cuándo termina la inflación? Termina cuando la cuando la expansión deja de ser acelerada, ¿no? A partir de ese momento, la naturaleza de las oscilaciones y de la expansión van a estar mayoritariamente determinados por la forma de el mínimo respecto del cual las oscilaciones ocurren. Por ejemplo, si tomo yo un mínimo que es cuadrático, entonces podemos describir la dinámica de una manera bastante sencilla, porque esencialmente lo que el campo inflatón hace es describir un movimiento armónico amortiguado respecto del origen. De hecho, la solución, después de, digamos, la primera o segunda oscilaciones, puede aproximarse de manera bastante buena como el producto de dos funciones. Esta phi0 de aquí, que es simplemente una envolvente que decrece debido a la expansión, y una PDT, que denota una función periódica, la cual es una función trigonométrica en este caso, ¿no? Porque el potencial sí, vengo con ello. Gracias. Bien. Entonces, ok, entonces uno puede caracterizar la solución de esta manera. De hecho, podemos decir más acerca de la dinámica, acerca de la expansión del universo, si promediamos esta dinámica sobre las oscilaciones. Al tomar este promedio, yo puedo obtener una relación de tipo virial entre la energía cinética del campo y su energía potencial. Aquí, digamos, tengo un oscilador que es más o menos armónico, entonces yo espero que, y es lo que se obtiene, su energía cinética en promedio sea la misma que su energía potencial durante una oscilación. Por lo tanto, lo que se obtiene es que la densidad de energía puede escribirse como el doble de la energía potencial promediada o simplemente como la energía potencial evaluada sobre el envolvente. Eso no es tan importante. Lo que es importante es que la densidad de presión en promedio se anula. Y esto significa que estas oscilaciones coherentes se comportan, digamos, respecto de las ecuaciones de Einstein, simplemente como materia no relativista. Entonces, la época de recalentamiento parecería corresponder a una época dominada por materia, ¿ok? A pesar de que no hay materia, lo que hay es un campo que oscila. Muy bien, es el caso cuadrático. Ahora, si me fijo en un potencial un poquito más interesante, un potencial cuártico respecto del origen, la dinámica sigue siendo relativamente simple de describir. Otra vez tengo oscilaciones amortiguadas, en este caso no son armónicas, porque tengo precisamente un potencial que no es armónico, pero puedo describir la solución de una manera análoga, solo que en este caso, en lugar de tener solamente un modo armónico de oscilación, tengo una infinidad de ellos, ¿no? Una función periódica la puedo siempre descomponer en serie de Fourier, ¿no?
mi relación virial cambia. Pues en lugar de tener aquí un 2, tengo ahora un 4, y eso lo que resulta es en el hecho de que ahora mi densidad de presión promedio no se anula, sino que resulta ser 1/3 de la densidad de energía del campo. Y eso significa que en este caso, para este potencial, estas oscilaciones se comportan como radiación. Entonces mi universo parece estar dominado por radiación. Ok, eso es importante por un lado porque eso implica que lo que va a pasar es que voy a pasar inmediatamente de expansión acelerada a un universo dominado por radiación. No es radiación de a de veras como la de acá, sino que es radiación. Bueno, es un campo que oscila que parece radiación, pero al número de Infors esto no le importa. Este numerito de aquí que aparecían los logaritmos de hace rato es igual a 1, y eso significa que la incertidumbre teórica para las predicciones del fondo cósmico de microondas no existe. Si yo tomo el modelo cuántico de tipo T, obtengo que n estrella tiene que ser 56 y solamente 56, yo no puedo tomar ningún otro valor, y mi constante de acoplamiento tiene que ser del orden de 10 a la menos 12. Es una constante de acoplamiento muy, muy, muy chiquita. Y ya está, ¿no? Ok. De hecho, puedo decir más, puedo resolver realmente toda la dinámica a nivel de fondo, porque el hecho de que las densidad de energía, perdón, que las oscilaciones se comporten como radiación, implica que la densidad de energía también tiene un redshift igual que la radiación, ¿no? Decrece con la potencia cuarta del factor de escala, y con esta información yo puedo obtener explícitamente la forma de la función envolvente y de esta función oscilatoria. Para el envolvente lo que se obtiene es que decrece con una potencia del factor de escala. Estas frecuencias que aparecen en la descomposición armónica se pueden evaluar analíticamente también. Son proporcionales a esta m de phi, donde m de phi va a ser una masa efectiva que vamos a definir como precisamente la raíz cuadrada de la curvatura del potencial durante la oscilación. Esto es bien importante porque si el campo estuviera en cero, el campo clásico estuviera en cero, la masa sería igual a cero. No es cero porque su valor esperado no es cero. Entonces, esta masa va a ser bien, bien importante. Es una masa que no es independiente del tiempo, decrece con la primera potencia la primera potencia negativa del factor de escala. ¿Ok? Y bueno, puedo obtener la forma explícita de esta función PDT si en lugar de trabajar en tiempo cósmico, trabajo en tiempo conforme, factorizando esencialmente la expansión del universo, y resulta ser una función elíptica de Jacobi de tipo sinusoidal. ¿Okay? Ahí está. Esas funciones están en matemática, entonces no es tan complicado. Muy bien. Y eso caracteriza por completo la dinámica de fondo. Ahora, ¿qué sigue? Como comenté antes, no solamente tengo yo que fijarme en la componente espacialmente homogénea del campo, porque inevitablemente voy a tener fluctuaciones sobre de esta solución clásica, digamos. El campo phi estoy suponiendo que es un campo fundamental, es un campo cuántico, y por lo tanto siempre van a existir fluctuaciones inhomogéneas que pueden crecer o no dependiendo de las interacciones. ¿Okay? Pues en este caso voy a denotar estas fluctuaciones como delta phi, aquí está explícitamente, depende del tiempo y de la posición, y voy a mostrar esencialmente cómo es que crecen a orden lineal primero y después nos vamos al orden no lineal. Entonces a orden lineal, estas ecuaciones, sustituyéndolo en la ecuación de Klein-Gordon, van a satisfacer esta ecuación diferencial de aquí. Entonces tengo aceleración, tengo fricción. Ahora sí tengo gradientes porque tengo dependencia espacial. Y este último término, que es lineal, el delta phi, es cuadrático en la componente oscilatoria del campo escalar, que me da algo que se parece mucho a una masa efectiva, pero que oscila con el tiempo. ¿Okay? Ahora, lo que debo hacer es cuantizar este campo. Esto es más conveniente hacerlo si introduzco tiempo conforme, es decir, factorizo la expansión de la coordenada temporal y también la factorizo del campo. Defino mejor esta variable x, que es el factor de escala por delta phi. Esta x es canónicamente normalizada en la acción, por lo tanto puedo
cuantizarla en términos de un conjunto infinito de operadores de creación y aniquilación, esta expansión me define las funciones de modo x de k, para las cuales la ecuación de movimiento se ve como una ecuación de oscilador, pero con una frecuencia que varía con el tiempo, ¿no? Pues aquí tengo el término de k cuadrada, que me dice cuál modo estoy hablando. Este término de A doble prima entre A, que uno puede checar, decrece rápidamente durante el recalentamiento y uno puede tirar a la basura después de una o dos oscilaciones. Y este otro término de acá, que en principio depende de la constante de acoplamiento, que es muy chiquitita, y depende de este producto phi por A. Phi por A me da solamente la oscilación, porque phi 0 va como 1 entre A. Entonces ese pedazo solamente oscila con el tiempo. La condición inicial para resolver estas ecuaciones diferenciales se toma como la condición de mínima energía dentro del horizonte, que es el vacío de Bonchi-Davis. Muy bien. Ahora, puedo hacer un pasito más y en lugar de trabajar directamente en lugar de trabajar solo con el tiempo conforme, puedo definir un tiempo conforme que sea adimensional, porque a todos nos gustan las ecuaciones diferenciales adimensionales, entonces voy a definir esta z de aquí, que es básicamente la masa efectiva al final de la inflación multiplicada por el tiempo conforme, y puedo reescribir manipulando mi ecuación, puedo reescribir mi ecuación manipulándola de tal manera que tome esta forma. ¿Ok? Entonces tengo una segunda derivada, mi frecuencia efectiva multiplicada por x de k, y como se puede ver aquí, la constante de acoplamiento esencialmente ha desaparecido. ¿Ok? Aparece simplemente acá, reescalándome este nuevo momento o número de onda adimensional, y por lo tanto esta ecuación va a aplicar sin importar qué tan pequeño sea el autoacoplamiento del campo inflatón. Una ecuación de este tipo se conoce como ecuación de Hill y presenta el fenómeno de resonancia paramétrica. Lo que tengo es básicamente un oscilador que está siendo paramétricamente forzado debido a esta dependencia temporal en la masa. ¿Ok? Hay un teorema muy famoso matemático que se conoce como teorema de Floquet, el cual me dice que si tengo una ecuación de este tipo, la solución general va a tomar esta forma de acá, donde G1 y G2 son funciones periódicas, cuales, no es muy importante, multiplicadas por términos exponenciales. ¿Okay? Esta mu de k que aparece en el exponente se conoce como exponente de Floquet, y esencialmente lo que uno puede ver inmediatamente es que si esta mu de k tiene una parte real distinta de cero, entonces la solución, ya sea esta o esta, dependiendo del signo, va a crecer exponencialmente con el tiempo. Esta es la manifestación del crecimiento resonante de las soluciones. De hecho, lo que se puede hacer es entonces evaluar numéricamente el valor de estos exponentes de Floquet resolviendo esta ecuación diferencial para varios valores de el número de onda K, ¿no? Y lo que uno puede dibujar es esta grafiquita de aquí que se conoce como carta o mapa de Floquet, la cual me indica precisamente las bandas en las cuales la parte real de este exponente es distinto de cero. Y lo que observamos es que esencialmente es cero en todas partes para cualquier valor de K, excepto si K es muy pequeñito, del orden 10 a la menos 4 o menor. El exponente de Floquet en ese caso también es pequeñito, 10 a la menos 4 o menos. Pero hay una banda de resonancia principal muy angostita que se encuentra aquí en estas unidades alrededor de 0.7, la cual va a ser la responsable de que estas fluctuaciones crezcan rápidamente y el régimen no lineal se alcance, porque el crecimiento va a ser exponencialmente rápido con el tiempo. Y por lo tanto, eventualmente, las fluctuaciones se van a volver tan grandotas que ya no voy a poder hablar de ellas como fluctuaciones. Mi aproximación lineal se va a romper completamente y el crecimiento en estos modos va a empezar esencialmente a desparramarse hacia los demás modos, ¿ok? Porque yo tengo acoplamientos debido a la naturaleza cuántica del potencial. Y entonces, como dije, esta aproximación lineal ya no vale. Lo que tengo que hacer ahora es realmente resolver mi ecuación diferencial parcial en el universo en expansión por completo, lo cual puede hacerse utilizando códigos de Maya. El código que nos gusta usar es Cosmolatis, porque es fácil de interpretar, sobre todo. ¿Ok? Y
Y bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, aquí estoy mostrando la evolución de los números de ocupación para cada modo de oscilación, denotados por NDK, que en el contexto de la ecuación de Boltzmann son básicamente la misma cosa que la distribución del espacio de fases de una partícula, denotado por F. F y N son esencialmente la misma cosa, porque si yo las integro respecto de todos los modos de oscilación, obtengo la densidad numérica de partículas que estoy produciendo debido a esta autointegración. ¿Okay? Pues aquí hay una grafiquita que está mostrando precisamente cómo se ve esta distribución a medida que el tiempo pasa, como función del factor de escala. Entonces, morado significa temprano, rojo significa tarde, y aquí, como se observa, esencialmente a tiempos tempranos, la aproximación lineal es bastante buena. Yo tengo un poco de crecimiento en el infrarrojo, porque por ahí yo tenía exponentes de bloque distintos de cero, aunque no muy grandes, pero casi todo el crecimiento está concentrado alrededor de esta banda gris del medio, que corresponde precisamente a la banda de resonancia principal del bloque. De hecho, este pico de aquí de la distribución crece tan rápido que se vuelve muchos órdenes de magnitud más grande que uno, ¿no? Como se ve aquí en el lado izquierdo, y por lo tanto, ya no podemos ignorar los acoplamientos entre distintos modos de oscilación, lo que da origen precisamente a que la energía almacenada en esta banda angosta se distribuya hacia otros modos, ¿ok? Algo que es interesante es que inicialmente esta redistribución es más o menos discreta. O sea, además de este pico principal, aparecen otros picos secundarios hacia la derecha, pero eventualmente la no linealidad es muy fuerte, se alcanza el régimen turbulento y lo que se obtiene es una función de distribución que es esencialmente, bueno, es cuasi homogénea en el infrarrojo, con una colita exponencial que va poblándose debido a esta cascada turbulenta hacia números de onda más grandes. ¿Ok? Del lado derecho lo que estoy mostrando es la evolución de la densidad numérica comóvil como función del factor de escala. Cuando la resonancia paramétrica está activa, produzco un montón de partículas libres de inflatón, esencialmente, hasta el momento en el cual esta, ¿cómo se llama? Estos acoplamientos entre modos apagan la resonancia y eventualmente el número de partículas por unidad de volumen comóvil se conserva, de partículas libres de inflatón. Entonces lo que estoy haciendo es reemplazar el condensado que oscila por un gas de inflatones libres. De hecho, esto se puede ver de manera un poquito más explícita cuando observamos las densidades de energía. Entonces, esta es la densidad de energía como función del factor de escala, donde la estoy descomponiendo en dos partes. Pues en verde, lo que estoy mostrando es la densidad de energía que yo puedo asociarle a la componente del inflatón que corresponde a este condensado que es independiente de la posición, que solamente está oscilando en el tiempo. ¿Okay? Tras esta producción de partículas, yo sigo pudiendo identificarlos y tomo el valor del campo, lo promedio sobre todo el espacio y después le asigno una energía cinética y una potencia. ¿Ok? Lo que me sobra de restar la densidad de energía total que está mostrada en azul con la verde es lo que yo identifico como la densidad de energía que está almacenada en forma de partículas libres. ¿Ok? Y lo que estoy mostrando aquí es precisamente cómo es que verde es reemplazado por naranja. Inicialmente, al comenzar el recalentamiento, toda la densidad de energía está en forma de condensado, mientras que las partículas apenas están comenzando a ser producidas. La diferencia son un montón de órdenes de magnitud. Inicialmente, la producción de partículas no es muy fuerte porque tiene que estar luchando con la expansión del universo, pero eventualmente el exponente de lo que domina, el crecimiento es claramente exponencial y hasta que llegamos a un punto en el cual estas partículas producidas pueden tener este efecto de reacción inversa sobre el condensado que oscila. No solamente las oscilaciones producen partículas, sino que las partículas pueden dispersar nuevas partículas al esencialmente colisionar con el condensado, llegando a un punto en el cual tenemos un cruce en las dos densidades de energía. Decimos que el inflatón ha sido finalmente fragmentado
y la gran mayoría de su densidad de energía viene ahora en forma de partículas libres en lugar del condensado, que decae más rápido que radiación. Ok, entonces esto es, digamos, todo el efecto que esta no linealidad tiene sobre la densidad de energía del campo inflatón. Hay dos cosas, bueno, hay una cosa muy importante aquí que notar, y es que el condensado tras la fragmentación no se va inmediatamente a cero. Sí decae, pero decae continuamente. ¿Okay? Entonces no se va instantáneamente a cero. Y bueno, lo que nosotros hicimos en este trabajo es precisamente caracterizar por primera vez no solamente el decaimiento del inflatón de este lado de la fragmentación, sino también de este otro lado. ¿Okay? Entonces, ¿qué diferencia hay entre que lo que decaigan sean oscilaciones coherentes y partículas libres, las cuales sin un condensado tendrían masa igual a cero? Y a eso voy a llegar ya, ¿ok? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que he hecho? Solamente hablar de la dinámica del inflatón y de sus interacciones consigo mismo, perdón. Como mencioné al principio, realmente para poder poblar el universo con los grados de libertad del modelo estándar, por lo menos, necesitamos introducir un acoplamiento entre el campo inflatón y otros grados de libertad. Ahora bien, el fenómeno de la resonancia paramétrica existe no solamente cuando acoplo al inflatón consigo mismo, también va a estar presente si acoplo al inflatón con cualquier otro campo de spin entero. Esencialmente, depende un poco del acoplamiento, pero, bueno, depende un chorro del acoplamiento, pero la resonancia paramétrica es un efecto que aparece para campos de spin entero debido a su estadística. Y entonces, para ahorrarme el problema de tener que hablar de dos resonancias, mejor voy a suponer que el inflatón va a decaer en partículas más sencillas, fermiones, de spin medio, porque para estas el fenómeno de la resonancia sí existe, pero lo que hace es que en lugar de darme más, me da menos. Y entonces la imagen perturbativa esencialmente siempre va a aplicar. ¿Okay? En el contexto de, bueno, cosmológico, digamos, hablar de recalentamiento perturbativo implica modelar este intercambio de energía como el intercambio de energía entre un par de fluidos ideales, uno hecho de inflatón y el otro hecho de estos fermiones que eventualmente interactuarían entre ellos y me darían origen al resto del modelo estándar y su equilibración térmica. ¿Ok? Ahora, esta imagen perturbativa puede justificarse de manera microscópica. Aquí, como dije, voy a suponer que el decaimiento tiene esta forma, donde se puede asociar a un acoplamiento Yukawa o un acoplamiento axial, dependiendo de la naturaleza del campo inflatón. Y con lo que tendría que comenzar entonces para modelar cuántas partículas produzco debido a este decaimiento es con la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Boltzmann me dice cómo es que evoluciona la función de distribución de espacio de fases de estas psis y eventualmente del resto del modelo estándar, dependiendo de la expansión del universo y de este término de colisión que caracteriza las interacciones, ¿no? Si yo integro esta ecuación de Boltzmann respecto de todos los momentos físicos y con un peso de la energía, lo que puedo hacer es reescribirla precisamente en forma de una ecuación de continuidad para la densidad de energía de las partículas relativistas, en donde esta función R de t va a contener toda la información sobre la eficiencia de la producción de partículas. Y entonces, mi meta principal es evaluar cuál es la forma de esta función R. ¿Ok? Tengo que hacerlo en dos pasos, porque anterior a la fragmentación, lo que yo tengo es solamente un campo clásico que está oscilando, ¿okay?, respecto del origen. Y entonces tengo que poder modelar la conversión de esta densidad de energía en las oscilaciones en partículas libres. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en general esto no es lo más sencillo, pero afortunadamente, como estamos hablando de oscilaciones, podemos siempre descomponer estas oscilaciones en un conjunto infinito, en principio, de osciladores armónicos. Y para esos yo sí sé cómo calcular cuál es la probabilidad de la transición de vacío esencialmente al estado de dos partículas mediado por estas oscilaciones. Este es un campo de fondo. Y por lo tanto mi término de colisión
va a corresponder a una infinidad de términos, todos ellos relacionados con esa amplitud de probabilidad de transición entre el estado condensado y el estado final con dos partículas, donde la función de distribución que tengo que usar para el campo inflatón es la de un condensado precisamente. Es una función de distribución que tiene momento cero. Esta cosa no tiene dependencia espacial y por lo tanto siempre tiene momento cero. Mientras que las energías de los modos de oscilación pues van a estar dadas simplemente por múltiplos de, aquí, ¿no? Por múltiplos de la frecuencia y van a estar todos ellos en reposo. Ok, entonces ese es mi término de colisión. Así convierto yo oscilaciones coherentes en partículas y lo que puedo hacer es, como me mostré antes, integrar y obtener un sistema de ecuaciones de continuidad que me dicen cómo es que lo que pierde el inflatón lo gana la radiación a través de estos decaimientos. Del lado derecho yo estoy definiendo esta gamma de pi, es una razón de decaimiento efectiva, la cual en general tiene que calcularse de esta manera un poquito complicada. No es una razón de decaimiento en el vacío, otra vez es conversión de oscilaciones coherentes en partículas, la cual está dada por esta suma infinita del promedio sobre las oscilaciones de las probabilidades de transición, pesadas por la energía de cada uno de los modos, y un factor cinemático que me dice si el decaimiento puede ocurrir o no. Entonces los detalles están aquí en este artículo, los pueden checar si gustan. El punto es que para el caso cuártico, por ejemplo, el cálculo se puede hacer a mano, de forma cerrada, bueno, excepto por esta alfa de aquí, y obtenemos precisamente ecuaciones de la forma que uno esperaría. La razón de decaimiento del condensado a partículas se parece mucho a la razón de decaimiento de una partícula inflatón a 2 en el vacío, es proporcional al cuadrado de la constante de acoplamiento, es proporcional a la masa, pero tiene un término de corrección aquí, que es precisamente lo que cuantifica la anarmonicidad de la oscilación. Y acá en las ecuaciones, este término de 4/3 puede interpretarse como un bus de Lorentz, básicamente, porque tengo un inflatón relativista que decae a partículas relativistas. Ok, muy bien. Importante aquí es notar que esta masa efectiva es precisamente la masa que depende del tiempo inducida por el valor esperado distinto de cero de estas oscilaciones. Entonces, esta razón de decaimiento se hace cada vez más chiquitita a medida que el recalentamiento tarda más en finalizar. Entonces, esto es lo que ocurre antes de la fragmentación o en ausencia de fragmentación. Si yo tomo en cuenta ahora la fragmentación, tengo que entonces modelar, además, la conversión del condensado en partículas de inflatón libres, las cuales a su vez tienen que decaer y producir al resto del modelo estándar. Muy bien. Modelar este decaimiento es más fácil, conceptualmente hablando, porque tenemos una transición de partícula a partículas. Entonces, mi término de colisión va a ser simplemente un solo término donde puedo yo usar mis fórmulas usuales. En particular está la transición, la amplitud de transición de una a dos partículas, entonces la razón de decaimiento es simplemente la del vacío. Ojo, que aparece aquí otra vez la masa que depende del tiempo, ahorita regreso a ello. La parte difícil de hacer este cálculo es obtener la función de distribución de estas partículas libres, porque esa función de distribución tiene que ser la función de distribución de acá. Entonces se tiene que obtener numéricamente a partir de resolver la dinámica no lineal de este precalentamiento. Sí. Tengo una pregunta, es que tus resultados finales en ambos casos son dependientes de la masa de la partícula del modelo estándar. Ok. Es porque integras sobre todo las posibilidades. No, es más que nada porque estoy suponiendo que puedo despreciarla. Ok, entonces, por eso dices la radiación. Por eso estoy diciendo que es radiación. Sí. De hecho, esa es una buena pregunta porque aquí abajito, por ejemplo, si yo tomo mi acoplamiento con un acoplamiento Yukawa, el valor esperado del inflatón mientras oscila me puede inducir una masa grande. Y eso bloquea la producción de partículas. Aunque yo suponga que tiene una masa muy pequeñita, porque aquí, digamos, las escalas de energía son muy distintas. La masa efectiva del inflatón es 10 a la 14 gigaelectronvolts, mientras que un electrón pesa nada, básicamente. Solamente tengo que tener yo cuidado con este término. Muy bien.
Ok, entonces, esta función de distribución es la parte complicada que hay que obtener numéricamente, pedirle a tu colega de DESI que corra eso un mes en su clúster, pero se puede hacer. Y el resultado es que esta función R va a depender de la razón de decaimiento del vacío multiplicada no por toda la densidad de energía del inflatón, sino solamente por su componente no relativista. Entonces es masa por la densidad numérica de partículas. Y como mencionaba, aquí aparece la masa dos veces. Eso es súper importante porque si la fragmentación fuera completa, es decir, convierto toda la oscilación en partículas libres delta phi, entonces esta masa inducida sería cero y por lo tanto yo no podría recalentar el universo. Entonces, necesito saber cuánto condensado me sobra después de la fragmentación. Aquí hay unas gráficas aburridas que no voy a mencionar y mejor muestro cómo se ve esto en términos de la temperatura del universo como función del factor de escala durante el recalentamiento y tras el recalentamiento. ¿Ok? Entonces, voy a suponer aquí que pueda apagar la fragmentación de alguna forma y fijarme solamente cómo decae el condensado. Pues en mi sistema de ecuaciones ya lo puedo calcular. De hecho, puedo resolverlo de manera bastante bien aproximada analíticamente. Obtengo para el campo inflatón, como ya me he mencionado antes, que tiene un redshift como radiación, mientras que durante el recalentamiento la radiación tiene un redshift como de materia, ¿no? Y eso es porque está esta competencia entre la dilución por la expansión y la inyección de entropía debido a la creación de nuevas partículas. Entonces, como esta densidad de energía que es más grande inicialmente va como a la -4 y esta va como a la -3, siempre va a haber un punto de intersección entre las dos y a ese punto de intersección yo le voy a llamar el final del recalentamiento. ¿Okay? Entonces, esta es la temperatura, que es básicamente la raíz cuarta de esa densidad de energía de radiación. Aquí está escrito. Muy bien. La cual crece rápidamente al comenzar el recalentamiento y después de eso sigue precisamente esta relación, factor de escala a la -3/4, hasta que estas dos densidades de energía se vuelven iguales. Eso me define la temperatura de recalentamiento, que en esta aproximación es cuadrática en el acoplamiento. Y después de eso el inflatón ya se fue, tengo conservación de entropía y el universo se expande como uno lo esperaría. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí para un acoplamiento del orden 10 a la -3, tengo que esperar a que el factor de escala crezca en un factor de 10 a la 7, y eso me daría una temperatura de 10 a la 8, más o menos, gigaelectronvolts, una temperatura muy grandota. ¿Qué pasa si ahora no ignoro la presencia de fragmentación? ¿Okay? En este caso, por ejemplo, para el acoplamiento 10 a la -3, esta fragmentación ocurre antes de que se pueda completar el recalentamiento. Al hacer las cuentas numéricas, uno encuentra que la densidad de energía de la radiación en este caso no decrece como a la -3, decrece como una potencia que está entre -3 y -4, lo que implica que el punto de intersección entre las dos densidades de energía se va a recorrer más lejos en el tiempo, ¿no? Y lo que la grafiquita está mostrando es precisamente que inicialmente la respuesta correcta, digamos, sigue a la aproximación sin fragmentación. Después de eso, la temperatura decrece más rápidamente y entonces para la misma constante de acoplamiento, en lugar de que yo recaliente en 10 a la 7 en factor de escala, tengo que esperarme hasta 10 a la 15. Y en lugar de tener una temperatura de recalentamiento de 10 a la 8 gigaelectronvolts, tengo nada más un gigaelectronvolt más o menos en recalentamiento. ¿Ok? Y esto pues es fenomenológicamente importante porque esto significa que por aquí en algún lugar debe ocurrir la transición de fase electrodébil y si tenemos producción de materia oscura, lo más seguro es que tenga que ocurrir en estos, durante el recalentamiento y no después de él. Ok, y bueno, esta es la gráfica más importante que me dice precisamente cómo es que tomar en cuenta estos fenómenos, estos efectos no lineales, afecta a la estimación de la temperatura de recalentamiento, ¿no? Entonces, la línea amarilla punteada es la aproximación ingenua, digamos, mientras que la línea roja, perdón, negra, es la correcta. Muy bien. Entonces, si las constantes de acoplamiento entre inflatón y materia son suficientemente grandes,
pues dan el mismo resultado, tenemos temperaturas de recalentamiento enormes, pero después de este punto la fragmentación es importante y de hecho las temperaturas pueden ser varios órdenes de magnitud más pequeñitas. Si mi Y no es más grande que más o menos 2 por 10 a la menos 4, no puedo ser compatible con nucleosíntesis primordial y pues eso no está bien, ¿no? Ok, ya me quedan como 0 minutos, entonces nada más así por súper encimita comento lo siguiente. Esto no es lo más importante, digamos, del trabajo, pero es curioso darse cuenta de que, número uno, debido a que las fluctuaciones escalares crecen de manera exponencialmente, bueno, de manera exponencial durante el recalentamiento, uno puede entonces identificar fuentes para la producción de ondas gravitacionales producidas durante esta época de crecimiento no lineal. Los detalles no son súper importantes, lo importante es precisamente el hecho de que esta densidad de energía puede ser más o menos importante y el espectro puede calcularse, tiene forma de piquitos. El primer piquito corresponde precisamente a la frecuencia determinada por la carta de resonancia de Floquet. Y algo que se nos hizo curioso es que el resto de los piquitos puede obtener, bueno, al menos su posición, no su amplitud, puede obtenerse de resolver una aproximación de Boltzmann para este recalentamiento. Entonces, a pesar de que estas ondas gravitacionales inducidas son un efecto no lineal, la posición de los máximos puede obtenerse a partir de un análisis lineal. Normalmente uno diría, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? Porque las frecuencias de las ondas gravitacionales son bastante más grandes de lo que permite su detección en experimentos interferométricos, pero resulta que desde hace un par de años existen estas propuestas que son más o menos serias de tratar de detectar ondas gravitacionales en cavidades resonantes. Y la parte curiosa es que precisamente la curva de detección y la espectro de ondas gravitacionales emitido viven en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es nada más algo curiosito. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Hablé del caso cuártico, uno puede hacer el caso K igual a 6, K igual a 8 y cualquier potencia loca que uno se le ocurra. Y repetir el análisis. Resulta que mientras más plano sea el potencial, más difícil es recalentar tras la fragmentación. De hecho, si K es más grande que 4, es prácticamente imposible. Entonces, estas son constricciones importantes para este tipo de modelos más allá del modelo estándar. Esto es a fermiones. Repetimos el análisis para escalares. Resulta que a los escalares no les importa. También la naturaleza del estado final es importante. Y finalmente, para el caso cuadrático, pero estos efectos pueden ser importantes si el inflatón se acopla a otro campo escalar que me parece que en el pasado hemos identificado. Ya había hablado de esto. Estoy casi seguro que sí. Entonces, creo que aquella vez todos nos quedamos a nivel de matrícula. Ahora, el estudiante Anín Pereira está trabajando muy duro para obtener, en este caso, no cuando termina el recalentamiento, sino condiciones para los observables en el CMD. Y con eso ya termino. Gracias. Sí. Pueden preguntarle Lo que sea. Solamente hay algo que cuando mencionaste a partir de las oscilaciones, de las resonancias que van hacia fermiones, entonces eso nos hablaste que la parte de fermiones es un proceso que se decae en términos de eficiencia, pero que con los bosones está algo que crece. Es verdad también, porque estoy viendo que todas las gravitational waves, es de ahí, de este proceso, que tú tienes los spindos que se producen y que se interpretan como gravitational waves. Más o menos, en este caso, no es exactamente
digamos, lo que se les, es más o menos eso. O sea, si tengo una producción inducida de ondas gravitacionales, debido precisamente a que, pero se debe más que nada a que la fuente es importante en este caso. Entonces, no es exacta, se puede ver como un acoplamiento, porque el acoplamiento es M-Planck, ¿no? Pero bueno, quizás sí se puede interpretar de esa manera. No me había puesto a pensar en eso. Sería comparar, ¿no? Si uno puede hacer el mismo análisis, que no. Suena que sí, porque precisamente este tipo de calculito que hicimos tiene que ver justamente con interpretar a esto como producción de gravitones. Entonces, Parece que hay una pregunta en línea. Sí, con gusto pueden abrir su micrófono si quieren preguntar. Hola, ¿me escuchan? sí, sí, Soy Juan Carlos acá en el ICF. ¿qué Una tal? pregunta. Por lo que tengo entendido, cuando tienes un reheating con Phi cuarta, puedes llevar incluso en Lattice la situación a que se produzcan estructuras tipo oscilones. Sí. ¿Y qué pasa después de una fragmentación? ¿Siguen produciéndose estructuras? Sí, eso es una buena pregunta. En este caso, de hecho, lo que es, déjame regresarme a la forma del potencial. Digamos, la formación de oscilones, hasta donde yo recuerdo, depende esencialmente de cuándo, aquí no está, perdón, es un poquito más acá. Depende de cuándo termina la inflación respecto de la posición del campo sobre el potencial. Entonces, si mi expansión acelerada termina cuando el campo inflatón está cerca del mínimo, hasta donde yo recuerdo, no se producen muchos oscilones. Se producen muchos cuando la expansión acelerada termina y el campo sigue más o menos arriba de ¿cómo se llama? De la meseta. Entonces, depende de la curvatura del potencial al momento del el final de la inflación. En este caso, los parámetros que estamos utilizando no dan origen a un número ni suficiente, perdón, no dan origen a un número suficiente de oscilones ni de tipo estable como para que tengamos que preocuparnos por ellos. Pero sí, en general, uno produce estas estructuras solitónicas y en este caso el problema sería un poquito más complicado porque entonces hay que modelar cómo es que los oscilones van a decaer, ¿no? Pero tú sabes que se forman estructuras solitónicas si tuvieras, digamos, el puro campo fragmentado en partículas. Sí, 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 sí. A ver, hasta donde yo recuerdo, esto depende también de la potencia del potencial. Para Phi a la cuarta, no me acuerdo si los oscilones son de larga vida o no. De esa es la parte que no me acuerdo. Ok, gracias. ¿Alguien más en línea? Mientras se puede hacer una pregunta. Sí. En la parte de estas partículas que se crean durante la fragmentación, tenía la curiosidad de si estas K, los números de onda que se generan son comparables con la escala del horizonte. Ok, esa es una buena pregunta. Entonces, en la cartita, no me acuerdo por dónde está el horizonte, pero no está demasiado lejos de 1. Entonces está por aquí. Entre 10 a la menos 1 y 1, no me acuerdo exactamente el nombre. Entonces, la mayoría de los modos excitados son modos que nunca salieron del horizonte. Básicamente. Entonces, estos nunca salen del horizonte. Por acá estos sí salieron, pero básicamente estos no crecen lo suficiente como para que tengan un efecto en la dinámica de tiempos posteriores. Esto sería importante, por ejemplo, cuando uno está checando la producción de agujeros primordiales y demás, ¿no? Tienes modos que salen del horizonte, regresan al horizonte, pero regresan más excitados, ¿no? De lo que uno esperaría antes. Pero aquí, digamos, el phi a la cuarta es muy facilito porque solo hay una banda. Y esta banda son modos que nunca salían del horizonte. Entonces, numéricamente no me acuerdo exactamente dónde está, pero digamos en punto 2, punto 5, por ahí. Por ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta?
justamente a respecto de los Chemical Black Holes. Entonces, esta banda muy estrecha de fondo no puede ayudar realmente a formar durante este periodo un montón de eventos primordiales. Sí. Tiene una curvatura local. Sí. De hecho, eso es lo que estamos tratando de checar. Sí, ya ha habido, digamos, exploración en la literatura. Hasta cierto punto, incluso el mismo Juan Carlos ha estado explorando este tipo de autointeracciones. Pero realmente a mí, por lo menos en particular, no me queda tan claro cómo interpolar entre este crecimiento lineal, porque en el régimen lineal yo, sin ambigüedades, sin complicaciones, no solamente las fluctuaciones del campo, sino las de la métrica también. Y entonces hablar precisamente de una densidad invariante de norma de energía. Ya que se alcanza el régimen no lineal, no es tan claro para mí. ¿Okay? A lo mejor alguien en Zoom sabe más de esto, ¿no? En el régimen no lineal no me queda tan claro, porque con los códigos de Maya, básicamente lo que puedes hacer es obtener toda la dinámica no lineal en el campo, pero el código de Maya toma el fondo, la métrica, como fija, Freeman-Rosen-Walker, no tiene fluctuaciones. Entonces, mi respuesta sería sí, seguramente sí, pero no sé cuánto. Perdón, nada más para comentar. Todas las estimaciones no lineales que tenemos se basan en estudios de, pues, digamos, de formación de solitones en fondos planos. O sea, no toman en cuenta realmente la evolución cosmológica. Y hasta donde sé, por ejemplo, el que se forme una estructura biliarizada o algo así, todo eso lo han hecho gente como Paco Siddhartha y todo el grupo del campo escalar, que hacen las cosas de manera no lineal, pero es en un fondo plano. Entonces, la curvatura viene totalmente de la perturbación que tú consideras aquí. Sí. Gracias. Una pregunta. Al final de hablaste sobre las ondas primordiales que contribuyen a los modos de polarización tipo B en el CMB. Cuando tú haces fragmentación o subfragmentación, puedes saber si en Heinz, o sea, si contribuyes más a la polarización tipo B, o cómo puedes discriminar con o sin fragmentación. Sí, esta es buena pregunta. De hecho, aquí las ondas gravitacionales que se inducen son ondas gravitacionales bueno, aquí está en términos de la frecuencia, no está en términos de K. No, sí está en términos de K. Entonces, aquí me repito, ¿no? Entonces, en términos de K, los picos están por acá. ¿Sí? La escala del horizonte, como mencioné hace ratito, está por aquí. Y todos los modos de tipo B que se imprimirían en el fondo del microondas están por acá. Entonces, básicamente no hay chance. Son demasiado grandes como para que esto los afecte. Pero aún con la reionización en el CMB, porque tú vas a tener desplazamiento con el cuadrupolo al momento de la sí, bueno, vaya, estoy diciendo que no hay efecto directamente. Entonces, en ese momento, claro que todo lo que pasa después sí puede afectarlo, pero digamos, esa es la parte que más o menos me volé al tomar el potencial cuántico, porque el potencial cuántico es como, no me importa, siempre es 56 y ya está, ¿no? Entonces, sí, a tiempos posteriores sí uno tiene que tomar en cuenta toda esta densidad de energía extra inyectada, etcétera. Pero a ese momento, los modos que se volverían de tipo B están muy, muy, muy lejos en las frecuencias, y entonces no hay un efecto directo. ¿Alguna pregunta? Pues agradecemos otra vez a